Y vamos a ir a la palabra del Señor y hoy quiero compartirles un tema que he titulado 3 tipos de comportamientos. Como seres humanos tenemos comportamientos, tenemos formas de vivir, ciertos hábitos, ciertas costumbres que se traducen en el comportamiento. Leí una frase de Albert Einstein que dice: si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Cuando leí esta frase me di cuenta que definitivamente el comportamiento humano es importante, es de mucha relevancia, y por esa razón es que quiero compartirles este tema para que podamos a la palabra del Señor, por medio de la palabra del Señor, identificar cuál de los 3 comportamientos es el que tenemos, y si hay que hacer algunos ajustes pertinentes, hacerlos inmediatamente para poder tener el comportamiento que realmente va a honrar a Dios, el comportamiento que realmente va a ayudarnos a poder alcanzar ese propósito que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, por eso es que vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Por esa razón tenemos que ir a la Biblia. Bueno, el primer tipo de comportamiento de las personas es las personas que no quieren ver nada. Usted ha conocido personas que viven como en una nube, viven como en una burbuja, pero mira la situación, no, todo bien, pero tu matrimonio, no, pero si yo veo que, y tus hijos, no, yo, todo tranquilo, no miren nada. Y vamos a ir a la Biblia. Hay una mujer llamada Agar, que esta mujer fue una persona que le dio un hijo a Abraham. Como su esposa Sara no podía tener hijo, ella le dio un hijo, juntamente en arreglo con Sara. Hablaron, se pusieron de acuerdo y llegaron, está bien, a la conclusión de que Agar le diera un hijo a Abraham, y así fue. El problema es que cuando nació Ismael, al tiempo nació el hijo de Sara y nació Isaac. Entonces había un conflicto ahí en la casa por los 2 hijos que tenía Abraham ahí en casa. Entonces Sara un día le dijo a Abraham: por favor decile a Agar, o por favor habla con Agar, que se vaya de la casa con su hijo, porque ella no va a tener herencia de mi familia. Entonces ahí es donde comienza este relato. Y vamos a ir a Génesis capítulo 21, verso 14. Y mire lo que dice la Biblia que hizo Agar. Alguien que no hizo nada, alguien que no vio nada, no quería ver la realidad. Dice el verso 14: así que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo, y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Verso 15 y 16. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Imagínense esa escena. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho, o sea, a su hijo Ismael. Verso 17. Pero Dios escuchó llorar al muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo: Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendida en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al muchacho. Qué triste esa historia, ¿verdad? Qué triste esa escena, ver cómo Agar se queda sin alimento, se queda sin agua en el pleno desierto, y
Hasta ahí llegó ella y su hijo. Entonces vino, agarró al muchacho, lo puso a 100 metros de distancia y cerró sus ojos para no ver a su hijo morir. ¿Sabe qué? Algunas veces nosotros como seres humanos nos comportamos como Agar. Hay problemas en el matrimonio, hay problemas con los hijos, hay problemas en el trabajo, hay problemas con los padres, hay diferentes circunstancias que se han levantado, pero uno simplemente cierra los ojos. Uno simplemente comienza a actuar como que nada está pasando. Y eso es un error. Eso es algo que no honra a Dios. Eso es algo que no puede ser posible que los hijos de Dios lo hagan. Que vengan y al ver su realidad no deciden cambiar y no deciden buscar una solución. Eso es triste y eso es un comportamiento que no debemos de tener. Y si usted lo ha tenido, ese comportamiento, yo le animo a que en esta noche usted se evalúe, sea honesto y comience a cambiar eso. Mis hermanos, necesitamos cambiar nuestra actitud. Si esa ha sido de que tenemos problemas y simplemente no hacemos nada y cerramos nuestros ojos a ver qué pasa. No, gracias a Dios tenemos la oración, tenemos la palabra, el Espíritu Santo a nuestro favor. Amén, que nos va a ayudar. Por esa razón me encanta esta historia, cómo Dios le habla a Agar y le dice a través de un ángel: abre tus ojos para ver la provisión. Y Agar abrió los ojos y de repente mira un pozo y se va a ese lugar, agarra agua y le lleva al muchacho. Y al final el muchacho, gracias a Dios, no muere. Así que mi hermano, mi hermana, necesitamos abrir nuestros ojos y no cerrarlos ante cualquier circunstancia. Yo no conozco su problema, pero yo le quiero decir algo que yo escuché al pastor David Spencer decir muchas veces. Yo no le digo a mi Dios qué grande es mi problema. Yo le digo a mi problema qué grande es mi Dios. Una y otra vez. Bueno, denle aplauso al Señor. Yo lo escuchaba decir eso. Y por esa razón usted y yo necesitamos abrir nuestros ojos y no cerrarlos como lo hizo Agar. Ese es el primer comportamiento. El otro comportamiento que yo he visto, y la Biblia también lo muestra, es aquel que se nos olvida lo que Dios ha hecho. Se nos olvida lo que Dios ha venido haciendo en nuestra vida. Y estamos ahora en una situación y creemos de que de esta sí ya no hay salida. Y nos equivocamos. ¿Por qué nos equivocamos? Porque nos olvidamos de lo que Dios ha hecho anteriormente. Y hay una historia de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo que nos ayuda a entender esto que les estoy hablando. Vamos a leer. Nuestro Señor Jesús andaba predicando en diferentes lugares, pero de repente Él, tenía que transportarse a otro lugar, entonces se monta una barca con sus 12 discípulos y sucede esto. En el Marcos capítulo 8, versos 14 y 15, mire lo que dice la Biblia. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida. ¿De qué se habían olvidado? De llevar comida, de llevar ahí su respectiva cabeza de chancho con tortilla o su fritanga. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. ¿Cuántos panes tenían en la barca? 1 para 13. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Verso 16. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí. Imagínense eso, esa escena ahí en la barca discutiendo entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Mira, está en amarillo, está. Le dice eso, no recuerdan nada en absoluto. Y imagino los discípulos así como que, ¿de qué está hablando? A ver, vos Pedro, vos Andrés,
¿qué? Escucha, calla. Yo no sé. Y le dice, ¿no recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Verso 20. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden? Les preguntó. ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? Según la historia, lo que Jesús les estaba diciendo era esto. ¿Ya se les olvidó lo que hice cuando alimenté a 5,000? Les tuvo que hacer memoria de lo que le había hecho. En otras palabras, le estaba diciendo esto. Ok, en una ocasión yo alimenté a 5,000. Sí, 5,000 ¿con cuántos panes? Con 5. ¿Y cuántas canastas sobraron? 12. Ok, y después ¿cuánto alimenté? 4,000. ¿Con cuántos canastos? ¿Con cuántos panes? Con 7. ¿Y cuántos canastos sobraron? 7. En otras palabras le estaba diciendo, ok, yo alimenté en una ocasión a 19,000 personas. Los alimenté con 7 más 5, con 12 panes. Y todavía sobraron 19 canastos. Ustedes, en otras palabras les digo, ¿ustedes creen que yo no voy a poder alimentar ahora a 12 con un pan? Bueno, Señor, eso es lo que le estaba diciendo. Pero usted le dice, ¿tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿Por qué? Porque se les olvidó lo que el maestro había hecho anteriormente. Y ¿sabe qué? Muchas veces nosotros así somos. Se nos olvida, Padre, ahora, ¿cómo voy a salir de esto? Ya imagino Dios. ¿Y acaso yo he cambiado? ¿Acaso yo he variado en algo? Yo sigo en mi trono. Yo sigo reinando aquí. O sea, yo sigo siendo el dueño del oro y la plata. O sea, entonces, ¿por qué te preocupas? No, pues yo decía, Señor, y ahí usted sabe. Ay, discúlpame, pues, no te pongas así. Mire, algunas veces así somos como un Dios. Se nos olvida lo que Dios ha hecho. Se nos olvida las cosas que ha hecho en nuestra vida. Sí, pero es que antes yo tenía negocio, ahora ya no tengo. Sí, pero antes yo tenía trabajo, ahora no tengo trabajo. Es cierto, pero sigue teniendo el mismo Dios. Y con esto basta y sobra. Amén. Y de eso se trata. Que podamos tener memoria del Dios a quien hemos depositado en nuestra vida. Si somos sinceros, antes que usted y yo fuéramos cristianos, Dios cuidaba de nosotros y nosotros ni por cerca lo tomábamos en cuenta. Y nos cuidaba. He conocido gente que dice, un testimonio y comienzan a contar todas las cosas que hicieron anteriormente. Yo me iba y mire, yo ni cuenta me daba cómo llegaba a mi casa, porque iba bien tomado. Y yo ni sé cómo, pero aquí estoy completo para la gloria del Señor. Dios mío. Ahora que usted está poniendo a Dios en primer lugar, ahora que usted está ahí perseverando, que lo está buscando, lo está tomando en cuenta, se está esforzando por hacer las cosas diferentes, ¿cuánto más Dios le va a ayudar? Amén. Por esa razón, usted y yo tenemos que tener memoria de lo que Dios ha hecho anteriormente y no olvidarnos como es los discípulos, que se les olvidaron que el maestro había alimentado a 19,000 personas con solamente 12 panes. Por eso, recuerde esto, mi hermano. Dios lo puede hacer otra vez. Amén. ¿Saben algo? Hay gente que dice, yo no sé qué va a pasar con este país. Yo no sé tampoco. Pero ¿sabe qué? Yo solo sé algo. Dios ha levantado a Nicaragua de guerras, de terremotos, de maremotos, de huracanes. Así que Dios puede levantar otra vez Nicaragua. Amén. Y por esa razón, denle un aplauso al Señor. El mismo Jesús que estuvo con los discípulos está hoy con usted y conmigo. Amén. El mismo Jesús que caminó sobre las aguas está con usted y conmigo. El mismo Jesús que subió al cielo, ascendió al cielo, está con usted y conmigo.
Amén. La tercera persona, el tercer comportamiento, y creo que es el que usted y yo necesitamos apropiarnos. La otra, es cierto, aprendimos, pero de esta sí creo que tenemos que de agarrarnos y esforzarnos por ser así. Y es las personas que caminan viendo lo invisible. Personas que caminan viendo lo invisible. Es el tercer tipo de persona, el tercer tipo de comportamientos en las personas. Hebreo 11:1 dice esto: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es un versículo que usted y yo nos necesitamos aprender. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es un verso que tenemos que memorizarlo y vivirlo. Tenemos que aplicarlo en nuestro día a día, tener expectativa de que Dios va a hacer algo bueno en usted, en mí, en su familia, en su negocio, en su trabajo. Amén. De eso se trata esta tercera persona. Y en la Biblia hay un hombre llamado Moisés. Este hombre era alguien que caminó como viendo al invisible. En Hebreo 11:27, la Biblia dice esto: por la fe, Moisés, ¿verdad?, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Ese es el tercer comportamiento. Personas que viven como viendo al invisible. Personas que viven caminando por fe y no por vista. Personas que no se dejan contaminar por el entorno, sino todo lo contrario. Ellos influencian el entorno. Amén. Leí una frase que decía: los barcos no se hunden por el agua que está a su alrededor, se hunden por el agua que entra al barco. Ese es el agua que hunde al barco. Y así también nosotros tenemos que ser personas que no permitimos que las circunstancias, el entorno nos determinen, nuestro comportamiento determine nuestro futuro, sino todo lo contrario, caminamos y vivimos por fe y no por vista. Una persona, para hacer algo práctico, una persona que vive como viendo al invisible es alguien que se enfoca siempre en buscar soluciones. Una persona que vive, camina por fe es alguien que siempre está buscando soluciones. No es alguien que se da por vencido fácilmente. Es una persona que insiste, insiste e insiste e insiste una y otra vez hasta lograr lo que Dios le ha prometido. Amén. Esa es una persona que camina por fe, una persona que persevera, una persona que busca siempre soluciones, alguien que no se da por vencido fácilmente, que si se cae se levanta y se levanta con más fuerza para la gloria del Señor, más inteligente, más sabio, más astuto, porque de eso se trata, de buscar siempre soluciones. Uno no puede darse por vencido fácilmente. Todo lo contrario, si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos que buscar siempre soluciones, investigar, analizar, orar, buscar una respuesta, pero nunca decir no, no se puede. Amén. ¿Por qué? Porque una persona que vive por fe es una persona que siempre busca soluciones. Una persona que también vive por fe es una persona que se enfoca en las metas. Si quiere una casa, bueno, comienza a trabajar para esa casa. Comienza a orar por esa casa, comienza a ayunar por esa casa, comienza a investigar por esa casa, comienza a andar cotizando, investigando ahí. ¿Por qué? Porque tiene una meta. Y la Biblia dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. La Biblia también dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, una persona que camina por fe es una persona que se enfoca en las metas. Si quiere una novia, pues comienza a trabajar en función de eso. Ya ahora su caminado ya no es el mismo. Ahora su voz, su tono de voz ya no es el mismo. Ahora su vestimenta tal vez es la misma, pero ahora anda planchado, anda lavado. Ya el corte de pelo, ya, mire, ya se echa un poquito de gel.
Y ya su mirada ya es diferente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya no es así como que, hola. Ahora es, ¿cómo estás? Para que miren los ojos de uno. Ya ahora pone frases así de actitud positiva en su Facebook. En la vida nunca tienes que decir nunca. Entonces uno comienza a trabajar sobre esas metas. Y ¿sabe algo? Mientras usted busca soluciones, mientras usted está trabajando en sus metas, usted va a tener que esforzarse. Y en medio de ese esfuerzo, algo que usted debe de cuidar es su esperanza. Usted tiene que mantener la esperanza. En ese trayecto de las metas, en ese trayecto de las soluciones, usted tiene que mantener la esperanza. Usted no puede echarse a morir. No, usted tiene que mantener siempre la esperanza, porque hay cosas que no se van a lograr de la noche a la mañana. Hay cosas que no se van a lograr de un día para otro. Tiene que haber un tiempo, tiene que haber quizás un proceso para llegar a eso que uno quiere. Y por esa razón usted y yo necesitamos mantener la esperanza en ese caminar de soluciones y en ese caminar de metas. Y por eso me encanta Job, capítulo 11, verso 18. Tendrás confianza, dice Job, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Por qué iba a haber esperanza? Porque tenía confianza en Dios. Y mientras tenía la confianza en Dios, su esperanza se mantenía. Cada día que se levantaba, cada día que usted se levante y yo también me levante, tenemos que decirnos: hoy estoy un día más cerca de mi milagro. Hoy estoy un día más cerca de la meta, de lo que Dios me ha prometido para la gloria del Señor. Amén. Entonces usted se levanta con ánimo, usted se levanta con gana, usted se levanta con esperanza. ¿Por qué? Porque hoy es un día más cerca de eso que yo quiero lograr. Hoy es un día más cerca de aquello que Dios quiere y ha diseñado para mi vida, para mi familia, para mis hijos, mi matrimonio, mi negocio, mi trabajo. Hoy es un día más cerca. ¿Por qué? Porque uno tiene esperanza. Habacuc capítulo 3, verso 19. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Eso es lo que decía Habacuc. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Esa es una mentalidad de una persona que tiene un comportamiento de fe, que tiene un comportamiento de total confianza en el Señor. Está seguro, está en confianza, está totalmente firme, porque el Señor lo sostiene. Amén. Para concluir, recuerde los 3 tipos de comportamientos. Número 1, personas que no quieren ver nada. Número 2, personas que no tienen memoria de lo que Dios ha hecho. Y número 3, personas que caminan viendo lo invisible. Oremos para que Dios nos ayude a ser de las terceras personas. Amén.